Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, con una España unida y orgullosa de su diversidad, con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho. Europa se ha construido sobre la voluntad de sumar, no de restar, de aunar y no dividir, de saber compartir y ser solidarios. Mi proyecto político es Izquierda Unida, mi proyecto político es de izquierdas y que por lo tanto nosotros no íbamos a aceptar una política de fichajes. La sorpresa mía, da igual que fuera el comunicado o la llamada de Pablo, la sorpresa es que habiendo una reunión para el jueves me llamara Pablo y me anticipara educadamente que no iba a producirse esa reunión porque se habían roto las conversaciones. Nunca planteamos la formación de una coalición electoral entre Podemos e Izquierda Unida. Siempre planteamos conversaciones que tenían por objeto que Alberto Garzón se incorporase a las listas del cambio. En ningún caso una coalición Podemos-Izquierda Unida estuvo encima de la mesa. Nosotros vamos a disputar claramente el espacio de la izquierda con un Podemos que está girando hacia un centro con objetivos electorales legítimos, pero que, a nuestro juicio, lo que necesita este país, lo que necesita la gente trabajadora, es un programa de izquierdas, y eso es lo que vamos a ofrecer. Sí, es verdad. Parece ser que a mí no me entienden, pero al señor Urkullu le entienden fenomenal, ¿verdad? Cuando el señor Urkullu propone que hagamos un homenaje, en el mismo homenaje a Miguel Ángel Blanco y a quien le estaba sujetando cuando le estaban metiendo un tiro, a él le entiende fenomenal. A Urkullu le parece fenomenal, pero al Partido Popular no. Bueno, yo creo que también, con todos los respetos, pero la decisión del Partido Popular no ha tenido nada que ver con la reacción de la VT. Reiterar, digamos, sobre todo la nula voluntad de ofender en ningún caso a las víctimas del terrorismo y el perdón, digamos, que pues yo les he pedido y he expresado en diversas ocasiones. Saludos, muy buenos días. Jueves 8 de octubre del año 2015. Jueves, una semana más. O una semana menos, según se mire. Preguntaban el otro día, bueno, pero ¿qué tal lleváis esto? Porque con esta etapa ahora, con las elecciones, primero las de Cataluña, después ahora las generales, digo, mira, yo recuerdo, prácticamente diría desde el año 2001, que esto ha sido incesante siempre, da igual que hubiera elecciones o no, porque por eso por las mañanas, algunos ya lo han cogido con cierta sorna, pero por eso por las mañanas digo aquí, bienvenidos a La Cafetera, en este espacio en el que tratamos de explicar este mundo tan convulso.
Bueno, hoy hacia el final del programa hablaremos, os daré las gracias personalmente a todos y cada una de las oyentes de este programa que habéis enviado vuestras postales al apartado postal 18018 28080 de Madrid, recuperando ese espacio tan vintage del mundo postal. Algunos me cuentan que han tenido que hacer verdaderos periplos para conseguir sellos, pero al final estamos haciendo una colección de postales magnífica. Voy a comprar un álbum de fotos de los grandes, de los gordos, para ponerlas todas y tenerlas allí para las visitas, para que las vean, porque hay algunas historias maravillosas. Hablaremos hacia el final del programa de eso, para daros las gracias. Es que ayer se recibió de todo. Lo tuiteé. Se recibió una tableta de chocolate de Suiza, menos mal que era chocolate del auténtico, porque venía con sello de aduanas. Cuidado con lo que enviáis, que luego no pasan por la aduana y encima me pluman a mí. Y después se recibió también una invitación de boda, además de las postales a las que nos tenéis acostumbrados. Estoy que no quepo en mí de júbilo. Buenos días, saludos cordiales, especialmente a nuestros amigos del exilio, a nuestros amigos que se encuentran expatriados fuera de España y que escuchan este programa casi de forma clandestina por la mañana, por la tarde, por la noche. Somos el hilo de Ariadna que les conecta con su país y os añoramos, os echamos de menos. Y saludamos, como no, a quienes se incorporan también en directo y en diferido a este programa. Alicia, Cora, Rojo Cabreado, Hardy Useful, dice: buenos días, mirad qué mono para que la de Maese, Radio Cable y su jingle. Dignity and Freedom, Fridonia. Estamos escuchando a Fridonia, sabéis que últimamente nos hemos aficionado mucho a este grupo de música Creative Commons y que introduce un buen rollo en nuestra emisión, y entonces se ha comprado, Hardy Useful, se ha comprado una camiseta de Fridonia. Fabulosa. Bueno, Hardy Useful, tantos oyentes que se incorporan y que componen nuestro Focus Group: Rainer Bandler, Fuenipico, Enrique de Gracia, Celemín, Rojo hasta la médula, Alicia, Isabel Aragón, que se incorporan al programa y que componen esta suerte de Focus Group de CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Surf, Rafa Guardiola, Mamen Páez, Julia Oñate, María Jesús. Utilizamos un hashtag, hoy vamos a utilizar un hashtag: la cafetera Alberto Garzón Izquierda Unida. La cafetera Alberto Garzón Izquierda Unida. Vamos a conversar ahora con Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, porque sabéis que se han roto esas conversaciones con Podemos, y como se ha extendido esa idea, se ha generalizado la idea de que la izquierda es incapaz de llegar a acuerdos, que la izquierda siempre se presenta fraccionada mientras la derecha se aglutina y por tanto siempre tiene muchas más posibilidades electorales, pero por alguna razón tiene que ver con los espacios ideológicos, tiene que ver con las diferencias en los matices de propuestas, o tiene que ver simplemente con el reparto de poder, con lo que tenga que ver, pero lo cierto es que no se logran acuerdos. Y ayer nos enviaban el audio de la vida de Brian, y siempre se ironiza con la izquierda y con esto. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más. ¿Estás seguro? Claro que sí. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. Disidentes. Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Disidentes también. El Frente Popular de Judea. Disidentes. ¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes. El Frente Popular de Judea somos nosotros. Creí que éramos de la Unión Popular. Frente Popular. Bueno, es muy cachondo, pero tiene algo de realidad también, no nos vamos a engañar, ¿no? De las dificultades para ponerse de acuerdo. Es verdad que son complicadas las situaciones, cada partido tiene una forma de configurarse, Izquierda Unida tiene su propia historia y por tanto tiene sus propias demandas, y es muy difícil ver cómo se concilia, ¿no? Dice Miguel Manteca: no me canso de escuchar la vida de Brian. Es verdad, a mí me hace mucha gracia, por eso lo he vuelto a poner. Digo, habrá quien se enfade, pero tiene algo de realidad, nos retrata un poquito, bien retratados, ¿no? Bueno, el caso es que hablaremos ahora con Alberto Garzón. Sabéis que ayer se dieron ya por rotas definitivamente las conversaciones, y lo planteó en esos términos el propio Garzón, lo escuchábamos al principio, y Carolina Vescansa. Vescansa dice que nunca plantearon la coalición con Izquierda Unida, sino que lo que plantearon, lo que tendieron es la mano a Alberto Garzón. Nunca planteamos la formación de una coalición electoral entre Podemos e Izquierda Unida. Siempre planteamos conversaciones que tenían por objeto que Alberto Garzón se incorporase a las listas del cambio. En ningún caso una coalición Podemos-Izquierda Unida estuvo encima de la mesa.
Fernando. Alberto. Buenos días. Radiocable.com. Alberto Garzón, muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué es lo que ha fallado para que no se pueda sellar un acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida? Bueno, nosotros en Izquierda Unida hemos estado intentándolo durante todo el tiempo. Es decir, dijimos ya después de las elecciones municipales que nos íbamos a dejar la piel y que yo concretamente, como candidato de Izquierda Unida, iba a dejarme toda la energía en conseguir un acuerdo de todas las fuerzas sociales y políticas que hipotéticamente formaran parte de una candidatura unitaria, y así lo hemos hecho. Hemos estado, realmente conversando con todo el mundo. En ese sentido también hemos conversado con Podemos, y cuando Podemos abrió el referéndum para que la situación en Galicia y Cataluña, ese modelo, se pudiera hacer extensible al resto del Estado, vimos una oportunidad. Vimos la oportunidad de conversar con Podemos para ver si efectivamente eso iba a permitir abrir la puerta a que solo hubiera una candidatura rupturista en diciembre. Pero por las razones que sean, esas conversaciones Podemos consideró que ya no había margen para hablar y rompió unilateralmente las conversaciones, que nunca fueron negociaciones en el sentido clásico de la palabra, nunca fueron unas negociaciones de listas ni de ningún tipo de acuerdo. Simplemente era ver dónde había facilidades, dónde había dificultades para examinarlas y poder llegar en algún momento a una negociación. Pero repentinamente Podemos cambió de opinión y volvió a su hoja de ruta original, que es la hoja de ruta según la cual vamos hacia un mercado de fichajes más que hacia una colaboración entre fuerzas políticas. Es legítimo, pero nosotros no compartimos esa filosofía, que es la filosofía más bien, esa metáfora deportiva que consiste en sumar cuadros y no sumar redes de gente que está trabajando a lo largo del territorio y además históricamente en esos lugares. Por lo tanto, nosotros continuaremos con todos los esfuerzos que podamos, con otra gente que quiera sumarse a nuestro proyecto, un proyecto yo creo que aprendió de las elecciones municipales, mientras que Podemos lógicamente continuará su vía. Tanto Podemos como tú habláis en un tono que es bastante críptico, incluso para quienes seguimos con cierta atención lo que ocurre, pero se estaba atribuyendo al PC, al peso del PC, las mayores resistencias internas para llegar a un acuerdo. Te pido que nos expliques con una cierta precisión cómo son los equilibrios internos dentro de Izquierda Unida en esta materia. Bueno, en Izquierda Unida lo cierto es que siempre siendo una organización muy plural y muy heterogénea, en este caso concreto hemos tenido una unidad bastante notable. Toda la estrategia de unidad popular que he dirigido yo como candidato a la presidencia del gobierno ha tenido un apoyo siempre del 90%. Es verdad que hay un 10% que ha estado en contra. Ese 10% que corresponde a Izquierda Abierta precisamente, es decir, a la organización, digamos, que estaría en el otro extremo del eje izquierda-derecha dentro de la organización con respecto al Partido Comunista. Por lo tanto, no es el Partido Comunista en ningún caso el obstáculo. Tampoco creo que lo sea Izquierda Abierta porque, como decía, dentro de Izquierda Unida son una absoluta minoría. El 90% de la organización apoyaba esta propuesta y, desde luego, es una propuesta muy, muy audaz porque estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo. Hay que entender, Fernando, que aunque sean términos muy crípticos, nosotros, una fuerza con más de 30 años de historia, en el caso de Izquierda Unida, estamos dispuestos a ir sin nuestras siglas, estamos dispuestos a preferenciar el modelo de país por encima del modelo de organización, dispuestos a hacer otra vez primarias. Quiero decir, yo ya soy candidato de Izquierda Unida a la presidencia elegido en unas primarias y estoy dispuesto a ir a otras. En ese sentido estamos dispuestos a hablar de todo y a hacer todo lo posible para que hubiera una sola candidatura unitaria, pero no se corresponde con la hoja de ruta de Podemos, que han vuelto, digamos, a insistir en la idea de que lo entienden más como un mercado de fichajes en el sentido metafórico, futbolístico del término, que es pues que quieren a personas individualmente más que a unas organizaciones. Es también paradójico porque en el caso de Cataluña y Galicia se plantea Podemos como unas excepciones. Entonces creo que en el tejado de Podemos hay una serie de contradicciones que paga la sociedad. Ayer dijiste precisamente esto de que no puede ser un mercado de fichajes y tú has manifestado tu voluntad de permanecer en Izquierda Unida. Podemos insiste en que la mano tendida era para Alberto Garzón, no para Izquierda Unida, pero ¿te marcharás a Podemos después de las generales? No, por supuesto que no. Fundamentalmente porque no es mi proyecto político. Mi proyecto político es Izquierda Unida, es el Partido Comunista. Es un proyecto con el que se puede ser crítico y se debe ser crítico en determinados momentos, pero es un proyecto que creo que es el instrumento necesario y que para contribuir a transformar la sociedad. En ese sentido,
yo creo que hay que tener presente que yo soy el representante y el dirigente político, pero sobre todo el representante de una organización que tuvo más de 1,5 millones de votos en las elecciones de 2011 y más de 2.000 concejales en las últimas elecciones municipales. Por lo tanto, hablar conmigo es hablar también con esta organización. Y creo que es lo ideal, porque al final para poder sumar y multiplicar, como pasó en las municipales, es necesario que existan cosas diferentes que se hayan unido. No el mercado de fichajes. El mercado de fichajes al final es una absorción por una sola fuerza, mientras que una colaboración y digamos, un espacio cómodo para trabajar conjuntamente permite a la gente identificarse, pues cada uno en el espacio que se sienta más cómodo y votar en todo caso. Al menos es lo que yo entendí que sucedió en las municipales, donde en procesos como ahora Madrid, Zaragoza en Común, Barcelona en Común, pues había una serie de partidos, de fuerzas, de movimientos sociales muy distintos, pero que compartían un programa, y la gente pues votó en masa hasta el punto que consiguieron, después de acuerdos de investidura, las ciudades. No te marcharás entonces a Podemos después de las elecciones generales. Algunos compañeros tuyos dijeron que no y luego se incorporaron. Bueno, pero claro, eso nosotros lo criticamos absolutamente. Yo creo que la política es algo mucho más importante que lo que es una competición deportiva, que tiene esa metáfora, ¿no?, la del mercado de fichajes. Yo creo que la política tiene que ver con los principios y con los valores, y eso no se cambia de un día para otro. Y esos son elementos que son fundamentales para poder transformar la sociedad. En ese sentido, mi apuesta es firme, insistiendo en que yo siempre he sido autocrítico dentro de Izquierda Unida, he sido crítico dentro de mi organización, pero desde luego tengo claro cuál es mi proyecto político. Es un proyecto nítido de izquierdas, es un proyecto anticapitalista, es un proyecto rupturista, feminista, ecologista, y eso no lo veo en el caso de Podemos. Y por mucho que Podemos haya tenido unas expectativas electorales que ahora están a la baja, mejores que las de Izquierda Unida, no creo que eso sea motivo suficiente, ni mucho menos para que algo atraiga. Quienes lo hayan hecho así hasta este momento, y efectivamente ha habido dirigentes que han saltado, yo respeto sus decisiones, pero me parece que no es la decisión adecuada. Al final de todo, Alberto, lo que se extiende es la idea de que la izquierda siempre está dividida y la derecha está aglutinada. Sí, efectivamente, porque además nosotros hemos combatido siempre. Yo recuerdo que cuando estaba en el 2011 en mis elecciones, en las elecciones en las que fui elegido diputado para esta legislatura que ahora está terminando, yo ya decía que había que acabar con el complejo de la vida de Brian, ¿no?, que es ese complejo en el que la izquierda hay casi más organizaciones que personas y militantes. Esto que siempre ha existido, desgraciadamente, yo creo que se puede revertir. El problema es que nos hemos encontrado en una situación actual en la que Podemos tiene una tesis sobre la unidad que es bastante particular y que lleva al punto de no querer colaborar con ninguna otra organización política. Y claro, aunque la izquierda esté dividida y aunque la izquierda esté fragmentada y aunque eso beneficie absolutamente a la derecha, también hay un elemento obvio, que es que dos no colaboran si uno no quiere. Y nosotros estamos dispuestos a hablar absolutamente de todo, teniendo presente incluso esa correlación de fuerzas en las encuestas, pero no hemos podido ni siquiera iniciar esas negociaciones porque Podemos y su hoja de ruta desecha la oportunidad de trabajar conjuntamente. Es muy legítimo, desde luego, no voy a entrar en la valoración de su propia estrategia, yo no la comparto, es legítima, pero lo cierto es que creo que el hecho de que la izquierda esté fragmentada, o las fuerzas rupturistas, o como se quieran llamar a ese espacio político de la transformación social, cuando estén fragmentadas, creo que es un alivio para el Partido Popular y para el Partido Socialista, y por lo tanto creo que lo que es bueno para Florentino Pérez y para la oligarquía española no puede ser bueno para los trabajadores de este país. Pero también sabéis que hay gente en Podemos que lo que no quiere son a ciertas personas de vuestro partido dentro de su organización. Bueno, y no lo comparto, es decir, nosotros podemos tener diferencias con muchas personas y yo las tengo dentro de mi organización, pero al final uno tiene que entender que el mundo se transforma con la ayuda de mucha gente que es distinta a uno mismo. No puede pretender que todos sean iguales ni que todos piensen exactamente lo mismo. Y en todo caso me parece más bien una excusa, porque un espacio de colaboración para unas elecciones generales no implica que haya determinadas personas en las listas. Es un espacio de colaboración que se puede articular a través de primarias y que es la gente la que elige a quienes representarán esa candidatura. Por lo tanto, nosotros nunca hemos estado hablando de un pacto de despacho, ni mucho menos. Hemos hablado de mecanismos que han funcionado
en las elecciones municipales, como las primarias abiertas, mecanismos democráticos, y sería la gente la que decidiría quiénes son los representantes que van a estar en el Congreso. Y desde luego manteniendo la autonomía de las organizaciones, el hecho de que se establezca una colaboración entre Izquierda Unida y Podemos, entre otras fuerzas, no hubiera supuesto ni mucho menos la intromisión en los debates concretos e internos de Podemos. De hecho, esto es tan así que en el caso de Galicia y Cataluña, Podemos sí va a llegar a un acuerdo con Izquierda Unida. Por lo tanto, es una paradoja, como mínimo, que también tuvo su igual en la coalición de Barcelona en Comú, que también fue una coalición de partidos donde participó Izquierda Unida. Por lo tanto, creo que esas contradicciones y paradojas están en el tejado de Podemos y las intentan resolver por medio de ese tipo de argumentos de hay gente que no me gusta, como si a nosotros nos gustara todo lo que hay en Podemos. Pero en realidad es que no hay que pensar en lo que nos gusta, sino en lo que necesita la sociedad. Y lo que necesita la sociedad es trabajo, es satisfacer las necesidades más básicas, y eso solo se puede hacer con un programa rupturista que requiera la colaboración de la gente. Y desgraciadamente, pues Podemos ha cerrado la puerta y nosotros, bueno, tenemos que continuar y vamos a hacerlo, pues de luego con bastante fuerza. Yo me siento bastante fuerte porque creo que hay que estar orgulloso de haberlo intentado hasta el último minuto y de, como dijimos en su momento, habernos dejado la piel. Pues Alberto Garzón, Izquierda Unida. Te agradezco muchísimo, Alberto, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Nada, muchísimas gracias, como siempre. Radiocable.com. La unidad de la izquierda es complicada en tanto todos los de la izquierda somos libres para opinar y para tener una opinión. La derecha siempre es unida porque sigue al líder. 627-002-002, el número de teléfono donde tenéis un WhatsApp y al que podéis enviar vuestros mensajes de audio. Podéis allí dejar en el WhatsApp un mensaje de audio y los vamos lanzando en antena, ya sabéis, sin filtros, y cada uno es dueño de las consecuencias y de su propio... Dejáis el número de teléfono, o sea que yo me reservo el derecho a lanzarlo en antena y que la sociedad resuelva. Lo digo para que la gente exprese opiniones, no otras cosas. Bueno, 627-002-002. Y estoy viendo algunas opiniones muy interesantes a través de Twitter utilizando ese hashtag La Cafetera Alberto Garzón IU. La Cafetera Alberto Garzón IU, Izquierda Unida. Y Nicasio dice: Alberto Garzón, que es que carga sus espaldas con Izquierda Unida Madrid, una mochila muy pesada para la convergencia. Y además, Nick, como bien sabes, y no te desvelo nada, pero como bien sabes, no solamente es una... Bueno, lo que algunos miembros de Podemos consideran que es una mochila, es que claro, los desencuentros entre algunas personas, porque aquí hay mucho de personal, ¿no? De situaciones personales, pero los desencuentros entre algunas personas de Madrid y de la dirección de Podemos, pues han sido notables y públicos, ¿no? Por tanto, efectivamente, es una... Bueno, yo no sé si lo llamaría una mochila, pero... Y ¿sabéis? Me da la impresión de que este intento tan tenaz de Alberto Garzón puede terminar por puntuar a su favor. Y a favor de Izquierda Unida, porque yo que pienso que es evidente que ambas formaciones han hecho una defensa muy, muy legítima de sus intereses, porque Izquierda Unida al fin y al cabo está defendiendo décadas de historia, incluso lealtades con personas que han construido esa historia dentro de Izquierda Unida y a las que no quieren abandonar por el camino, y eso, el mensaje es positivo, ¿no? Y tiene sus propias necesidades, además Izquierda Unida tiene necesidades jurídicas, tiene necesidades incluso económicas, y también por eso están tratando de garantizar un reparto de poder que es difícil que Podemos quiera asumir, ¿no? Y Podemos, que es una nueva formación, está defendiendo una organización nueva, más joven, con nuevas prácticas, sin hipotecas, ni personales ni económicas. Y claro, y a todo esto, como siempre, también se le suma mucho de encuentros humanos. Está la relación entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que es muy intensa, es muy constructiva, son amigos desde hace mucho tiempo y tienen una muy buena relación. Pero también hay muchos desencuentros humanos alrededor de ellos, ¿no? Gente que han compartido espacios en la militancia de izquierdas, pero que no han conseguido establecer lazos, ¿no?
Y ahora hay que ver los retos que tienen por delante ambas formaciones, porque Izquierda Unida tiene un enorme reto, que es capitalizar ese intento tan tenaz de Alberto Garzón, que a priori no parece difícil, porque yo le estaba escuchando y decía, realmente esto, dice Miguel Ángel Fradejas ahora en el chat, dice, no dudes que esto ha reforzado a Alberto Garzón y a Izquierda Unida, por esa tenacidad, ¿no?, a la que me refería antes. Y Podemos también tiene un enorme reto, ¿no?, que es demostrar ese espíritu regenerador que hace que no quieran ir de la mano de estructuras y organizaciones que ya tienen el paso de los años encima, con todo lo que eso conlleva, positivo y también de negativo, ¿no? Así que retos muy importantes para ambas formaciones, retos muy importantes para la izquierda y ante nosotros un escenario que se presenta terrorífico. Winter is coming, amigos. Winter is coming porque hay unas elecciones generales dentro de nada y el Partido Popular puede aprovechar esta fisura para repetir. Y 4 años más de Partido Popular, con lo que ha supuesto para los recortes en derechos sociales, para toda la política de austeridad, pueden ser demoledores. Porque ha habido pasos que el Partido Popular no se ha atrevido a dar, ¿no? Pero esto que estamos viendo, estamos observando, fijaos, en la prensa internacional, os pido que lo recuperéis en radiocable.com, hemos hecho una selección de artículos de prensa, como diarios económicos importantísimos, de la talla del Financial Times o Wall Street Journal, hablan de las advertencias de la Unión Europea sobre las cuentas españolas, a las que prácticamente califican de maquilladas, acusan de estar falseadas, creen que los recortes se van a producir y que tienen que estar recogidos en los presupuestos, que se van a producir porque es imposible que se cumpla el déficit tal y como está planteando el gobierno. Pero claro, el gobierno lo ha planteado porque tiene unas elecciones generales delante, si no probablemente el mensaje que habría enviado sería otro, ¿no? Y cómo eso, que ha sido matizado en la Unión Europea por alguna persona, se ha convertido en portadas de periódicos diciendo no, la Unión Europea ahora da marcha atrás y sí confía en las cuentas españolas. No. Insisto, acceded a las páginas de los medios internacionales. No es eso lo que están diciendo. Hay una enorme desconfianza sobre el déficit que se ha presentado español, ¿no? Pero bueno, en todo caso la actualidad gira en torno a esto, en torno a la disputa de las izquierdas, al debate en el seno de la izquierda. Y veo que los mensajes, los tweets van por ahí. 627-002-002. El teléfono con un WhatsApp donde podéis dejar vuestros mensajes de audio, de voz. Y os pido, como siempre, ayuda para que se conozca este programa. Ayúdanos dando a conocer dónde nos juntamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. A mi entender, Podemos ha tenido miedo a los cuadros organizados de Izquierda Unida y a Alberto Garzón, pero no porque Alberto Garzón sea el Mesías que va bien a salvar a la izquierda, que también lo creo, ¿no? Es simplemente porque la debilidad de la figura de Pablo Iglesias, ideológicamente hablando, se viene abajo cuando le pones enfrente a un factotum discursivo como es Alberto. Pues fíjate, yo no coincido exactamente, creo que tienes razón en algunas cosas, pero no coincido exactamente con eso, ¿no? Pese a que es verdad que Podemos ha moderado el discurso públicamente, esto parece bastante evidente, pero yo no diría que Pablo Iglesias se le pueda caracterizar por debilidad discursiva, ¿no? Yo creo que ha temperado el discurso, entre otras cosas, por una cuestión de cálculo electoral, ¿no? Han visto que en España, además, en eso, como tiene mucho peso dentro de las decisiones estratégicas de Podemos, tiene mucho peso Carolina Vescansa, el estudio de las encuestas, de los datos, de las percepciones sobre las opiniones de los españoles. Creo que han observado que donde se juega el verdadero partido, donde tiene una oportunidad y un espacio Podemos, donde lo tenía por lo menos aparentemente, el espacio que estaba más huérfano era el espacio de centro, y han intentado atemperar el discurso, ¿no? Claro, eso tiene consecuencias. Ha habido gente que se ha sentido muy molesta y en cierta forma traicionada también, ¿no? Por que se ha suavizado
algo que venía que se presentaba como una oportunidad para la izquierda y de pronto ha sido suavizada y se ha acercado más a la socialdemocracia del Partido Socialista, ¿no? Precisamente porque competían y podían además aspirar a arrebatar el trono ideológico al Partido Socialista, ¿no? Y en esa aproximación, digamos que Pablo Iglesias, incluso, esto lo utiliza mucho la derecha, pero lo veo yo en algunas de las tertulias a las que me llevan, ya sabéis que a veces voy a los barrios bajos del periodismo, bueno, pues en algunas tertulias de estas, de pronto te ponen una retahíla de vídeos de Pablo Iglesias en La Tuerca con un discurso muy, muy purista, muy duro, y que no tiene nada que ver con el discurso público ahora mismo de Pablo Iglesias, ¿no? Y una vez tuve la oportunidad de hablarlo con él en privado y le pregunté y me dijo, claro, es que yo ahora no hay cosas que no puedo decir públicamente, ¿no? Y es lógico, además, si vemos al Pablo Iglesias de las tertulias, no es el Pablo Iglesias actual de los mítines, ¿no? Incluso, aunque en la campaña yo creo que... Y en eso Podemos está produciendo también una cierta batalla interna, ¿no? Porque tenemos la posición de Juan Carlos Monedero, que pide recuperar esas esencias, y hay otras personas que piden eso, moderar el discurso y acercarse un poquito más al discurso del Partido Socialista, pero en todo caso es una batalla difícil, no es una batalla sencilla para una organización como Podemos, que promete y anhela un espacio ideológico, ¿no? Ustedes no van a enterarse de la verdad por nosotros. Les diremos cuanto quieran oír. Mentimos como hablamos. Les diremos que la policía siempre captura al asesino y que nadie tiene cáncer en los hospitales. Y que aunque el héroe esté perdido, si miran el reloj, dentro de media hora no falla. Saldrá airoso. Les contaremos toda la porquería que quieran ustedes oír. Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Empiezan a creer en las ilusiones que fabricamos aquí, empiezan a creer que la televisión es la realidad y que sus propias vidas son irreales. Hacen todo cuanto les dice el televisor, visten según les dice, comen según les aconseja, crían a sus hijos siguiendo sus normas, incluso piensan igual que él. Esto es una locura en masa, son maniáticos. En nombre de Dios, ustedes son seres reales. Nosotros somos las ilusiones. Es mejor que apaguen sus aparatos de televisión. Apáguenlos ahora. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy diciendo ahora. ¡Apáguenlos! Let me talk to you. Let me talk to you. Oh, listen. ¿Y si se manifestasen todos los simpatizantes de izquierda pidiendo que haya una confluencia? ¿Habría confluencia? La verdad es que tengo dudas. Yo creo que serían portada del ABC y de La Razón y tendríamos debate para semanas sobre la izquierda incapaz de ponerse de acuerdo de nuevo, empujan a la gente a la calle contra sus líderes. O sea, nunca sabes eso cómo sería recibido, ¿no? Por cierto, portadas de los periódicos. Vamos a ver qué es lo que ha retratado hoy la prensa impresa. Que está muy bien porque nos da un termómetro de cómo está el panorama por ahí, por los centros de poder, cuáles son sus preocupaciones. El País, Hollande y Merkel temen que el nacionalismo acabe con Europa. Los líderes de las mayores potencias europeas alertan de que la reacción ante los refugiados pone en peligro el proyecto continental, unido y solidario. Fijaos, en el titular se mezclan nacionalismo, Europa... Bien, bueno. El caso es que estuvo el rey ayer y defendió en Estrasburgo una España unida y diversa, asunto que lleva el periódico El País también a su portada. Lo dijo con un discurso sin muchas ambigüedades, fue bastante claro. Tengan así pues, señorías, la seguridad de poder contar con una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, con una España unida y orgullosa de su diversidad, con una España solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho. Europa se ha construido sobre la voluntad de sumar, no de restar. Bueno, pues ahí dejó el mensaje intercalado de los propios problemas internos que tiene España, el dilema con Cataluña, con Euskadi. Y también el rey ocupa básicamente las portadas de todos los periódicos, aunque con diferentes enfoques. Soy europeo porque soy español, dice la portada del ABC con una fotografía suya, las manos abiertas, los brazos abiertos y frente a la bandera europea. Se le ve así sobre fondo azul con estrellas amarillas alrededor.
Y dice, el rey presenta ante 700 parlamentarios una España leal y responsable hacia el proyecto europeo, unida y orgullosa de su diversidad, solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho. Juncker califica el discurso de emocionante, dice el periódico ABC. Por cierto, yo os contaré, parece que hay una batalla de poder dentro del periódico ABC que tiene que ver con la forma en la que han estado apoyando al gobierno, y como no han recibido una licencia televisiva, por lo que se ve se ha montado un lío monumental, y entonces hay un cierto debate. En esto... Os digo que es una información, como sabéis, es muy de confidencial, ¿no? Porque esto no sale publicado en las páginas de los periódicos, pero bueno, por las cosas que voy hablando con unos y con otros, y conozco a algunas personas que están en el ABC, y entonces me van contando cosas, ¿no? Y entonces parece que hay una lucha de poder interna dentro del ABC para ver cuál es el nuevo enfoque de cara con el gobierno. Entonces hay quien dice que hay que mantener una cierta distancia e incluso una cierta, si no una agresividad, si por lo menos un poco más de tensión con el gobierno, puesto que además les han castigado con las licencias de canales TDT, y hay quien aboga porque no, porque además estamos en periodo electoral, que es un periodo muy sensible, y entonces existe esta intensa lucha de poder. Vamos a ver cómo se va todo esto, cómo se va plasmando en la portada en los próximos días, ¿no? Atendiendo a estas claves. El periódico El Mundo, en su portada, dice el diario El Mundo, el nacionalismo es la guerra. Merkel y Hollande aprovechan la crisis de Cataluña para dar ante el rey un portazo a los movimientos secesionistas en la Unión Europea. Ojo, el discurso estaba más bien encaminado a los refugiados, no estaba tan encaminado al asunto catalán. Es verdad que aquí los términos siempre se cogen con... Nadie da una puntada sin hilo, pero aquí de lo que se estaba hablando es de que las posiciones cerradas nacionalistas de algunos gobiernos que estaban impidiendo el tránsito de personas por Europa, estaba produciendo esta situación de desgaje de la Unión Europea. Pero bueno, aquí cada uno arrima las cosas a su sardina, ¿no? Dice, Alemania y Francia intervienen juntas por primera vez desde el año 1989 en Estrasburgo para reclamar más Europa, no menos, y tras las catalanas, Felipe VI ofrece al Parlamento Europeo una España unida y orgullosa en su diversidad, dice el periódico El Mundo en portada, con una foto de el rey. Dice, plantones y banderas. Los eurodiputados de Izquierda Unida e Iniciativa Versa abandonaron sus escaños cubiertos por las enseñas republicanas y de independencia gallega. Cuando habló Felipe VI, colocaron unas banderas, se levantaron y se fueron. Se quedaron allí las banderas, una bandera republicana que se ve al fondo, el rey hablando, y al fondo la bandera republicana. Tiene su fotografía elegida por el periódico El Mundo. También, La Razón. La CUP, dice el periódico La Razón, dice, veta a 3 consejeros de Artur Mas para hacerle presidente. Una fotografía de Felipe VI junto a Merkel y a Hollande ayer en el Parlamento Europeo, pero, en fin, y dice Merkel y Hollande, el nacionalismo es la guerra. Felipe VI asegura en la Eurocámara, soy europeo porque soy español. Esa es la portada de La Razón. Y un debate que se está dando en el Partido Popular, un debate muy intenso, con mucha dureza. Ahora os pongo también un audio bastante llamativo, dice La Razón. El fichaje de una asesora del PNV acerca a Quiroga a las tesis de Bildu. Sabéis que se ha producido una gran polémica porque Arantxa Quiroga, el Parlamento Vasco, pretendía firmar una suerte de comunicación, de manifiesto, de espacio de diálogo por las víctimas, pero en unos términos que la derecha más conservadora ha calificado como muy ambiguos, ¿no? Dice, bueno, se ha montado una polémica, iban a firmar un acuerdo con Bildu sobre convivencia, y entonces ahora resulta que Quiroga, después de la enorme polémica que se ha montado, ha tenido que rectificar y va a exigir una condena a Bildu explícita de ETA, no solamente un rechazo. Estamos en los matices, si rechazos y condena, y todo tras una presión muy fuerte de la VT, a la que se han subido algunos medios de comunicación en sus portadas, se han estado editorializando con mucha dureza contra Arantxa Quiroga. ¿Quién lo iba a decir? Que no es precisamente una... En fin, no es que sea una marxista-leninista, pero de pronto sean... Bueno, la polémica es formidable, hasta el punto de que Arantxa Quiroga ayer, en la rueda de prensa, le metió un viaje a la VT. Escuchadlo, porque empieza con matices, pero... Sí, es verdad. Parece ser que a mí no me entienden, pero al señor Urkullu le entienden fenomenal, ¿verdad? Cuando el señor Urkullu propone que hagamos un homenaje, en el mismo homenaje a Miguel Ángel Blanco y a quien le estaba sujetando cuando le estaban metiendo un tiro,
a él le entiende fenomenal, a Urkullu le parece fenomenal, pero al Partido Popular no. Bueno, yo creo que también, con todos los respetos, pero la decisión del Partido Popular no ha tenido nada que ver con la reacción de la VT. La decisión de rectificar, porque ahora va a exigir a Bildu una condena muy explícita contra ETA y no solamente un rechazo. Y dice Arantxa Quiroga, en esto no ha tenido nada que ver la posición de la VT, pero ya habéis visto en qué términos lo expresaba. Bueno, el periódico La Vanguardia, varones de PSOE y PP cuestionan el cupo vasco. La andaluza Susana Díaz se suma al debate abierto por Valencia. Comunidades de los populares y ciudadanos critican los privilegios, dice el periódico La Vanguardia en portada. ¿Os acordáis cuando estuvimos hablando aquí hace 2 días con el presidente del PNV, que fue muy duro en sus términos contra Susana Díaz cuando introdujo ese debate, el debate del cupo, y dijo, o es malintencionada o es ignorancia, porque no conoce en absoluto la fórmula de financiación de Euskadi del País Vasco. Y parece que otras voces se han alzado en el partido para cuestionarlo. Esto abre una nueva fisura, enormes sensibilidades, además, en el País Vasco, un asunto que estaba completamente aparcado, que no suscitaba ningún debate. Y de pronto se abre aquí una vía que veremos a ver a qué conducen. Bueno, y el asunto de la izquierda. Mucha atención, porque al debate de la confluencia, de las dificultades para llegar a acuerdos entre Izquierda Unida y Podemos, habría que sumarle un nuevo capítulo, un nuevo episodio, al que no me he referido antes, pero que tiene su importancia. Los pactos de izquierda cuentan con el respaldo de los ciudadanos. Lo dice la encuesta del CIS, lo lleva hoy la portada del periódico El País. Carmena y Colau logran la mejor valoración en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Pese a los intentos, esto no lo dice el periódico El País, lo digo yo, pese a los intentos de una buena parte de la prensa de este país, que ha incluso publicado portadas sobre las vacaciones de Carmena o los lugares donde recoge flores. Pese a eso, y como era evidente, Carmena y Colau logran la mejor valoración en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, y la mayoría de los ciudadanos de las comunidades en las que hubo elecciones autonómicas y municipales en mayo apoyan a los gobiernos formados por partidos de izquierda. Lo dice el CIS. Solamente lo vemos en el periódico El País. ¿Qué cosas? Look at me. Look at me. Se les habrá pasado, supongo, y en fin, estas cosas pasan. Como se les habrá pasado también que el juez ha archivado de nuevo el caso Zapata tras su declaración. El juez Pedrad lo ha archivado por segunda vez, la investigación contra el concejal de Ahora Madrid. Ayer fue rodeado por una nube de periodistas que le preguntaban qué es lo que había trasladado al juez. Reiterar, digamos, sobre todo la nula voluntad de ofender en ningún caso a las víctimas del terrorismo y el perdón, digamos, que pues yo les he pedido y expresado en diversas ocasiones. ¿Hacen sensibles sus disculpas al resto de víctimas, también a la Asociación Dignidad y Justicia? Sí, claro, evidentemente, las víctimas tienen todo mi respeto, lo he dicho muchas veces, no distingo, digamos, entre no es estar en una asociación o en otra lo que les concede una posición de víctimas. Por desgracia, esa posición viene de un hecho terrible y violento. Fijaos que yo ya lo dije en su momento, no voy a volver a repetir la polémica, que sé que la hubo, pero mirad que yo fui crítico con algunos de esos tuits, no con todo lo que sacó la prensa, con algunos de esos tuits, porque decía que no eran propios de un responsable político, aunque los hubiera hecho en el pasado, ¿no? Pero el chorreo, el abuso que ha hecho de esta situación el Partido Popular, llevándolo a los tribunales, el permanente acoso, la permanente agresividad en tertulias, que me lo voy encontrando día tras día, dice, mira que no me parecían a mí, pero es que me dan ganas de publicarlos yo. Es que sois muy pesados, es que agarráis algo y el victimismo lo lleváis a unos niveles absolutamente exagerados. Estamos todavía a vueltas con los tuits.
todavía vueltas. Si cogiéramos los tweets del 90% de los tweets que estamos denunciando sistemáticamente en Internet, porque claro, qué llamativa es la situación siempre. Cada vez que alguien de izquierdas publica un tuit polémico, termina en los tribunales. Ahora, la izquierda tiene carta blanca, como para amenazar, que se lo digan algunas de las víctimas del 11M. Las amenazas que están recibiendo por Twitter sistemáticamente. Pilar Manjón, que le pregunten. Las amenazas sistemáticas que están recibiendo a través de Internet. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Tienen que estar meses gritando en silencio, denunciándolo y con absoluto silencio y vacío de los medios de comunicación para que alguien les abra 2 líneas o algún juez se decida a tomar un testimonio. Mientras que aquí cualquier otro pone un tuit y ya tienes a Jorge Fernández Díaz haciendo declaraciones o en sus periplos internacionales llamando la atención sobre la violencia en Internet, claro, cuando es contra ellos. Es una cosa increíble, Pero en fin, como era natural, como era lógico, pues ha quedado el caso archivado por segunda vez. No creáis que no le va a caer un buen chorreo al juez, ya lo veréis. Look at me. Look at me in the eyes. It's just me. Oh, simple trust me, honey. I know. Oh, por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Verás como alguno de nosotros nos dé por entrar en política y les dé por revisar los WhatsApps que te estamos mandando. Estamos perdidos. Ya te digo, podría hacer una buena colección, por si alguno de vosotros llega a ser ejecutivo de alguna multinacional. Tendría una buena batería de mensajes para exponer al consejo. Pero bueno, di que con las cosas que lanzo yo aquí, también alguna que otra puerta me he cerrado. Incluso en esta profesión, no te creas. Bueno, llevamos 48 minutos de emisión de programa en este espacio que se ha convertido en una suerte de religión. El padre Berlín está aquí en pijama sentado, pontificando por las mañanas. No quiero darle yo ideas a Federico Jiménez Los Santos para los insultos. En fin, bueno. El caso es que quería que dedicásemos por lo menos un momento a agradecer a las personas que os habéis tomado la molestia a todos en general, a los que os tomáis la molestia de conectar aquí en directo cada mañana, que yo entiendo, lo he dicho alguna vez, entiendo que es un esfuerzo porque tenéis que madrugar como yo y os sentáis ahí y cada uno pone de su parte, estáis participando muchísimo en el programa, todos los días es trending topic, está teniendo un éxito absolutamente formidable pero quería dedicar unos segundos también a agradeceros el esfuerzo que habéis hecho, especialmente a lo largo de todo este verano, enviando las postales, ¿no? Dijimos, vamos a hacer una propuesta vintage. Tenéis que enviar una postal desde allí donde estéis. Algunos habréis tenido vacaciones, otros no. Algunos habéis viajado, unos en solitario, en pareja. ¿Cuáles han sido vuestras vivencias? ¿Qué os ha pasado? ¿Habéis conocido gente? ¿Os habéis separado? Hay un poco de todo, ¿no? Y entonces han llegado postales desde todos los lugares del mundo, muchos de nuestros expatriados que recuerdan el espacio de compañía que supone este programa también para ellos
al igual que lo supone para mí, porque si por las mañanas yo no tuviera esta sensación, me iba a levantar a las 6, ¿sabes? Se iba a levantar quien tú sabes. Pero... Y me hace tanta ilusión cada vez que voy al buzón y lo abro. Y hay postales, por eso no dejéis de enviarlas, podéis enviar allí. Y ayer me encontré una situación fantástica. Dice, Pepa y Esteban, que es que se casan. Dice, Esteban y Pepa, nos gustaría mucho que nos acompañarais el día de nuestra boda, el día 24 de octubre de 2015, a las 12:30. Querido Fernando y familia, dice, somos parte de la resistencia y de los exiliados en Alemania. Pero para celebrar nuestra boda volvemos a España, donde está nuestro corazón, donde están nuestros pensamientos. Y dice, sí, el 24 de octubre, si podéis y si quieres, tú y tu familia estaríais, si queréis dar un paseo por el Pirineo Aragonés, os recibiremos con los brazos abiertos. Pues te voy a decir, Pepa, Esteban, no sabes lo que me gustaría, la verdad es que me parecería un ideón. María lo que pasa es que trabaja los sábados y con esta vida que llevamos viajamos bastante poco. Tenemos ese... Pero os lo agradezco de corazón. Un día voy a hacer el tour de la cafetera World Tour. Nos vamos a ir por España en una furgoneta, María, el niño y yo, con un altavoz en el techo, por los pueblos de España, ¿no? Y pues no sería ninguna tontería. Y vamos pasando por algunos de los lugares donde están muchos de los oyentes y nos vamos encontrando. Eso sería absolutamente maravilloso. O hacemos un encuentro para que nos conozcamos todos en algún lugar de este país o de este mundo cada vez más pequeñito. Y me decía, también llegaba Tatiana, dice, buscando un regalo de cumpleaños para una amiga, dice, me he encontrado esta tableta de chocolate, pensé que sería bueno enviarte algo más y una postal. Dice, Suiza no tiene solamente bancos y chocolate, también tiene muy buena gente. Y entonces me ha enviado una tableta de chocolate que ayer lo tuiteé y me zumbé media tableta. No me has hecho ningún favor, pero te lo agradecí enormemente. Ya sabes lo que dicen del chocolate, pues... Estuve estupendamente allí ayer por la tarde dándole pim, pan al chocolate. Bueno, Estefanía me ha encantado lo que has hecho, Estefanía. No sabes cómo te lo agradezco, porque resulta que estaba de Interrail. Fíjate que yo pensaba que el Interrail ya no funcionaba, ya no existía como tal, ya no existían billetes para diferentes lugares, pero se ve que sí, se ve que salgo un poco de casa. Y entonces, en cada lugar por el que ha pasado, ha ido enviando una postal. Y entonces tiene una postal desde Suiza, dice, qué bonito ha resultado ser Berna. De pronto, Praga, cuánta historia encierra esta ciudad, tan bella por dentro, tan bella por fuera, postal desde Praga. Buenos días, mi parada en Milán, no puedo evitar enviarte esta postal, dice, el edificio aquí que pertenece a la ópera, la Scala, desde Milán, una postal preciosa. También desde Viena, Estefanía dice, saludos de nuevo, estoy desconectando totalmente de la realidad. La cuarta parada ha sido en Viena, dice Estefanía. Dice Diego, ¿qué dicen del chocolate, Fernando? Que es sustitutivo del sexo. Como sabes, que tú también te has tomado una tableta y Lanfield, qué goloso, sí. Bueno, en esta última tanda también escribe Charo Chamizo, dice, un viaje maravilloso y me envía una postal de Venecia. Tú sabes, Charo, que Venecia es un viaje que yo creo que llevo con María, no sé cuántos años, pero llevo un montón de años. Y que yo llevo insistiendo, pero un año tras otro yo quiero ir a Venecia. He viajado por Europa, he viajado por otros lugares del mundo, pero nunca he ido a Venecia. Y es un lugar que me atrae tantísimo, me siento tan huérfano por no haber ido nunca a esa ciudad, y me envías una postal maravillosa con un gondolero, en fin, la icónica imagen de Venecia, que te agradezco también un montón. Hola Fernando, somos Unai, Esther, Umax, ¿recuerdas el WhatsApp del bebé riéndose? Eso somos nosotros, Umax. Dice, te mandamos recuerdos desde los Landes franceses, te recomendamos venir con tu familia de camping, dice, porque para los niños es genial, y para el kayak, sabe que soy un aficionado absoluto a coger la canoa y desaparecer río abajo, pantano arriba. Un saludo, Resistencia. Y me envía una fotografía de un paisaje maravilloso por allí, por la región, y así Chicago, está Temulco en Chile, está también Murcia, Cabo de Gata, en fin, personas de diferentes lugares de
de Europa. La cafetera y el cariñoso recuerdo de mi abuela que de vez en cuando llevo al trabajo en forma de tomates cherry son los pequeños grandes placeres que me acercan a casa, nos dicen también. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Os agradezco de corazón el clima que hemos creado aquí, el espacio que hemos creado. Esto sí que es una confluencia, y no la de la izquierda. Aquí sí que confluimos. En fin, el apartado postal sigue abierto. Radio Cable en Internet, apartado postal 18018 y 28080 de Madrid. Así que podéis enviar ahí vuestras cartas, recuerdos, postales, lo que queráis, será muy bienvenido y muy bien recibido. Bueno, muchas gracias a todos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y así nos vamos a marchar. Mañana volvemos. Mañana es viernes y se acaba la semana. A veces nos alegramos cuando termina la semana y comienza el fin de semana, porque parece que vamos a descansar. Pero cada día que pasa es un día menos. Aprovechadlo. Portaos mal. Tratar de que la vida sea cada vez más intensa. Porque al final miras para atrás y te das cuenta de que lo que no hiciste hoy, eso ya no lo haces. Así que, bueno, dice Rafa Guardiola, dice: Fernando, esta noche te vas al sofá. Pero si no he dicho nada, no me he atrevido a decir nada. Ayer me preguntó María, me dijo, ayer que no había escuchado el programa, no sé qué comentario de chascarrillo hice. Sí, algo así como: chicas, enviad fotos procaces al buzón, algo así dije. Y dije, esta noche me toca sofá. Pero no lo escuchó María, pero sí vio los mensajes. Tampoco seáis así, no los pongáis en Twitter, que me vais a buscar un problema. Bueno, muchas gracias a todos, que mañana volvemos, mañana es viernes. Disfrutad de la vida. Adiós. Hasta luego. Adiós, expatriados. Quien está escuchando esto. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.